Agradezco la oportunidad para presentar en el día de hoy desde Puerto Rico, así que un saludo caribeño a todos. Quiero traerle un contexto de lo que estábamos viviendo en Puerto Rico justo antes de esta emergencia del COVID. Les presento, ¿verdad?, una foto de nuestra isla y precisamente estábamos ya en proceso de poder integrar reglamentos sobre la telesalud aquí en la isla, pero sigue siendo algo relativamente nuevo, donde específicamente se estaba practicando en escenarios federales, en escenarios mayormente regulados por leyes de Estados Unidos, como lo es los servicios al veterano. También hemos notado una necesidad de poder prestar esos servicios a distancia. Sabemos que tenemos dentro de nuestra isla bien variada, tenemos áreas rurales, pero también tenemos 2 islas municipios que realmente necesitan servicios de salud mental y que han estado excluidas de poder acceder a servicios más especializados en la isla. Escuchando, ¿verdad?, las presentaciones de mis compañeras, pues también el contexto en Puerto Rico pues ha sido bastante lleno de retos, ¿no? 36 de nuestros 78 municipios tienen un 50% más de una población en situación de pobreza. Quiero resaltar que tenemos unas estadísticas que más del 60% de nuestros niños viven en hogares donde hay pobreza. También tenemos reportes que Puerto Rico está entre los países con mayor desigualdad en el mundo. Y este informe también revela que hay una disparidad en los términos económicos entre esos municipios que están más cercanos a el área metropolitana y entonces también los que están versus los que están en la montaña y, como les mencioné, las islas de Vieques y Culebra, donde específicamente en Culebra hay un 82% de pobreza. Así que esos números definitivamente nos hacen a nosotros a nivel profesional y a nivel de las organizaciones profesionales poder desarrollar modelos de intervención específicamente en salud y en salud mental que puedan cubrir esas necesidades de nuestros compatriotas en Culebra. También en contexto, ¿verdad?, Puerto Rico en los últimos años ha estado expuestos a varias crisis que ha precipitado el trauma en nuestra población. Ejemplos de esto son 2 huracanes categoría 4 y 5 en el 2017 y la continua amenaza de que esto siga pasando específicamente con los asuntos relacionados al calentamiento global. También una crisis económica que ha arropado a nuestra isla desde las pasadas décadas, pero que en estos últimos años hemos visto cómo eso ha impactado mayormente a nuestra población. Asuntos de corrupción y asuntos políticos que han empañado la labor del pueblo. También es importante mencionar nuestra posición colonial y cómo eso también afecta el quehacer en nuestra isla. Ante todo esto, pues sabemos que los servicios de psicología entonces se han convertido en necesarios y que en términos de la psicología y la salud mental nos hemos tenido que mover apresuradamente a una mirada enfocada en trauma. Encima de todas estas crisis nos cae, ¿verdad?, el COVID-19 y a su vez impacta los aspectos socioemocionales de nuestra población. Y lo que hemos visto, y de nuevo, ¿verdad?, quizás repitiendo lo que hemos visto en otros países, como la compañera que presentó del Perú, hemos visto una mayor desigualdad de género, un aumento significativo en esas tasas de violencia de género, el trauma preexistente y cómo entonces nosotros tenemos que trabajar con ese trauma provocado por desastres naturales y provocados por la pobreza y la violencia comunitaria, y entonces cómo ahora tenemos que trabajar con los posibles traumas que el COVID-19 pudiera ocasionar. Y bien importante la falta de acceso de servicios de salud mental y la educación, ¿verdad?, que van de la mano. En Puerto Rico, las agencias gubernamentales y las educativas no estaban preparadas para una emergencia como esta. No habían integrado esos servicios tecnológicos ni en la salud ni en la educación. Y entonces ahora estamos viendo cómo, por ejemplo, nuestro Departamento de Educación ha tratado de correr y alcanzar y poder cubrir esa necesidad de la educación
de los estudiantes y no lo ha logrado. Al día de hoy todavía muchos de nuestros niños, o la mayoría, no han tenido acceso a una computadora ni tienen acceso al servicio de Internet. Eso también pues pone en cuestión cuántos de esos niños están recibiendo entonces sus servicios de salud mental y sus servicios de salud. Y el otro factor relacionado a la falta de acceso de servicios también es cuántos profesionales de la salud mental se han preparado para moverse a la telepsicología. Y un estudio de la doctora Orengo, Nicasio y Stewart, que fue realizado en Puerto Rico ahora en el 2020, refleja que un 82% de los participantes de especialistas en salud mental informaron nunca haber utilizado la telesalud para proporcionar servicios de salud mental. Lo que entonces nos plantea un reto de cómo nosotros vamos a llegar a ese 82% o más, ¿verdad? Si ampliamos quizás esa muestra, de forma apresurada, pero de una manera que sea basada en unos lineamientos basados en evidencia, que podamos entonces proporcionar un servicio adecuado. Bien interesante también ver en este estudio también las percepciones de los proveedores de salud sobre ese servicio de telesalud. Un 8.4% estaba totalmente en desacuerdo de que este es el futuro de la salud mental. Así que podemos ver que la mayoría están de acuerdo, ¿verdad?, que esto pudiera ser el futuro. El 96% hacen una aseveración sobre estos aspectos reglamentarios. Hay una preocupación bien grande de la falta de guías y la falta de dirección en cómo proceder con los servicios de telepsicología en Puerto Rico, así que un 96% trae esa preocupación. Otra preocupación importante es la manera en que se desembolsa el dinero por estos servicios. La mayoría de nuestros proveedores de salud mental dependen de los seguros o planes médicos aquí en Puerto Rico, y esos seguros médicos y esos planes médicos no contemplaban la telepsicología como un servicio, y entonces tuvimos que crear leyes y enmendar algunas para que entonces pudieran aceptar esos servicios dentro de los planes médicos. Por lo que entonces el 97% opina que estos servicios sí tienen que ser reembolsables para que entonces el profesional pueda brindar este servicio y obtener una paga por esto. Una preocupación bien grande dentro de la población de psicólogos en Puerto Rico es si estas prácticas son culturalmente apropiadas para nosotros. Sabemos, ¿verdad?, que somos caribeños y muchas de nuestras interacciones son cercanas. Y por eso podemos ver entonces ese 67% de personas encuestadas que decían: a mí me preocupa muchísimamente de que esto no sea un modelo que nosotros podamos implementar en nuestra isla. Y un 91% opina de que esto aumentaría el acceso, tema que hemos conversado a través de este congreso. Y un 81% entiende que esto sí es una modalidad adecuada para ofrecer servicios de salud mental. Entonces, mirando estos números, podemos pensar que sí hay una disposición de poder aprender y poder moverse hacia esto, pero tenemos que trabajar con ese 30-35% de que entiende que este no es el futuro de la salud mental en Puerto Rico, y poder entonces mirar hacia aquellos estudios, aquellas investigaciones que pudieran mover a estos profesionales a poder adaptarse. ¿Cuáles son las fronteras, ¿verdad? Y aspectos de las fronteras y aspectos de la globalización con los que estamos trabajando en Puerto Rico? Mirándolo desde el lado positivo, y lo han mencionado anteriormente, es cómo entonces podemos reducir esa brecha de pobreza, cómo nosotros a través también de los servicios de telesalud o telepsicología podemos entonces brindar esos servicios a personas que quizás no tengan el acceso a movilidad. En Puerto Rico también otro problema que tenemos significativo en términos de movilidad es los sistemas de transportación. Hace poco fue que se construyó un sistema de tren o de metro, ¿verdad? Y no es para toda la isla, es solamente para el área metropolitana, así que seguimos entonces mirando
que todos estos pueblos alrededor de esa área metropolitana, muchas de estas familias no tienen maneras para poder llegar a tener acceso a los servicios. Lo otro que es importante es que es limitado el acceso a expertos, específicamente en enfoques en trauma. Nosotros somos alrededor de 3.000 psicólogos en Puerto Rico que estamos licenciados. De esos 3.000, bien pocos tenemos un adiestramiento especializado en lo que nuestra población ahora mismo necesita. Así que cuando mira, y quizás estamos también ubicados en otras áreas donde no están nuestros pacientes. Así que es bien importante poder nosotros entonces ponderar cómo la telepsicología pudiera aportar a resolver este problema. Entonces ahora podemos tener mayor acceso a estos expertos. Por otro lado, también para poder desarrollar más expertos, tenemos que formar y facilitar alianzas y colaboraciones con, por ejemplo, universidades en otros países, donde se puedan desarrollar entonces estos nuevos modelos que sean culturalmente adaptables. Uno de los retos mayores que tenemos en Puerto Rico por nuestra relación con los Estados Unidos en términos políticos es que el acceso que tenemos mayormente viene de parte de los Estados Unidos. Y entonces obviamente tenemos una situación de la adaptación de la cultura y del lenguaje. Entonces el poder utilizar plataformas como esta, para nosotros poder tener acceso a programas, a expertos en estas áreas que nos pueden apoyar y nos pueden ayudar a poder desarrollar programas y modelos que son más culturalmente adaptables que los que usualmente tenemos servicio. Y obviamente tenemos que pensar en guías, en cómo nosotros vamos a hacer nuestras guías, nuestros reglamentos y nuestras leyes, y tomando en consideración el aspecto de globalización. Mi experiencia ha sido que en la mayoría de estas organizaciones profesionales, específicamente las que son reglamentadoras atadas al gobierno, la tendencia es a tratar de mantener ese control justificado, ¿no? ¿Verdad? Ese control, porque tenemos que garantizarle al consumidor que este es un servicio adecuado, apropiado y seguro. Y entonces, ¿cómo entonces buscamos el balance para poder liberar y flexibilizar un poco esos procesos reglamentarios específicamente que tienen que ver con la licencia y las áreas de práctica, que son bien rigurosas tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y cómo podemos flexibilizar esos procesos para que nosotros libremente podamos globalizar, ¿verdad? Y bajar esas fronteras de nuestros servicios? ¿Qué hemos hecho en términos de política pública? Desde antes del 2013 hemos integrado la telepsicología dentro de nuestros reglamentos y nuestras guías. Tuvimos un tropiezo en el 2013 que en el reglamento, en la revisión del reglamento, hubo un asunto legal en donde se impugna ese reglamento, y entonces ese reglamento contenía la telepsicología como un área de práctica, la definía dentro de las áreas de práctica de la psicología, y también establecía esos parámetros ético-legales para su práctica. Al impugnar entonces ese reglamento, nos quedamos con el reglamento anterior, que es del 1992, el cual no contempla la telepsicología como una área de práctica. Y entonces, por eso vemos esos números de tantos psicólogos que no había tenido esa experiencia anterior, porque entonces si no tenemos una guía y no tenemos un reglamento y la telepsicología no se reconoce como una profesión o como una área de práctica dentro de la psicología, pues entonces muchas personas no la estaban utilizando y no la estaban ejerciendo. Luego en el 2018 se pasó una ley para el uso de la telemedicina y la telesalud, pero excluye a los psicólogos y la mayoría de los servicios de salud mental. Así que nuestros esfuerzos en política pública para poder incluirnos en ese tipo de reglamento, en ese tipo de ley, fueron infructuosos. Llega entonces el COVID-19 y la Junta Examinadora de Puerto Rico, que es el ente que representa al gobierno y es quien nos expide nuestras licencias, tiene entonces en sus hombros que cargar en estado de emergencia con esa responsabilidad de publicar resoluciones de emergencia
para establecer las pautas de la práctica de la telepsicología durante la pandemia. La preocupación que tenemos entonces ahora es qué va a suceder cuando esto, entre comillas, se normalice y dónde van a quedar estos reglamentos y estas resoluciones, ¿verdad? Mirando hacia un futuro sabemos que la telepsicología viene para quedarse y entonces si estamos reglamentando para la emergencia, pues entonces ¿qué va a suceder? ¿Volveremos entonces solamente a lo presencial? Son unas preguntas que nos tenemos que hacer a nivel de política pública. A la misma vez esto nos da nuevas oportunidades. Estas resoluciones nos autorizan a poder practicar la psicología con el uso de medios electrónicos que no se contemplaba antes en la ley y en el reglamento. Nos permiten usar plataformas de forma más flexible, pero obviamente con el aspecto ético, ¿verdad? Y la responsabilidad ética. Requieren que el profesional de la psicología conozca ese medio que está utilizando y que informe esos límites de privacidad al paciente. Se crean entonces una variedad de leyes y de reglamentos que nos permiten entonces poder ejercer. Y mirando entonces hacia el futuro, tenemos entonces que trabajar arduamente con la aceptación y la apertura de la clase profesional y de las agencias reglamentadoras. Considerar, por ejemplo, el SITE-PACT. El SITE-PACT es de la Asociación de Juntas Examinadoras de Estados Unidos, que permiten que los estados o las jurisdicciones se unan a este pacto y que entonces puedan ejercer a través de las fronteras de las jurisdicciones de Estados Unidos. Así que sería una gran oportunidad que Puerto Rico pudiera participar de eso, pero en estos momentos no está contemplado porque requiere entonces unas modificaciones de cuáles son las reglamentaciones y cuáles son las exigencias en términos de la licencia. Bien importante también, y desde la perspectiva de facultad, es poder adiestrar a nuestros estudiantes de psicología para poder capacitarlos. Así que la creación de cursos, de certificaciones o de grados en áreas de telesalud o de telepsicología son bien importantes en estos momentos. Así que nos debemos empezar a mover en la creación y el desarrollo de estos programas. Bien importante poder crear espacios virtuales como los que tenemos ahora, de conversación, pero también de herramientas, como lo hizo el Colegio de Psicólogos del Perú, poder tener una página web donde tengamos estos adiestramientos, donde tengamos programas, por ejemplo, de capacitación, en donde los psicólogos puedan conectarse y puedan recibir ese adiestramiento que es tan necesario en estos momentos. También tenemos que ponderarnos en cómo podemos entonces adaptar modelos para la práctica transdisciplinaria en telesalud. En Puerto Rico trabajamos en muchas clínicas comunitarias, en muchos escenarios, por ejemplo, hospitalarios, donde también se practica la psicología desde ese modelo, y entonces es importante poder aprender y poder estudiar cómo vamos a hacer esto. La evaluación psicológica es otra pregunta que nos hacemos. Necesitamos estudios, necesitamos procesos de estandarizar este tipo de evaluación, en lo que le dicen el teleassessment. Pero más importante es preguntarnos las aplicaciones y el uso de la evaluación psicológica, el uso de pruebas psicológicas. ¿Cuán importante es el uso de esas pruebas estandarizadas en estos momentos y en momentos de crisis? Importante, ¿verdad? La brecha digital, acceso y capacidad de equipos. Todavía en Puerto Rico, como les mencioné, hay niños que no tienen acceso, hay adultos, hay pacientes que no tienen acceso a estos equipos. La privacidad también, por ejemplo, la privacidad de personas en Puerto Rico, que somos tan pequeños, muchas personas tenían miedo de ir y acceder a los servicios de salud mental porque alguien los pudiera ver. Y mi vecino me conoce o alguien me vio pasando por la oficina. Y aparte de que tenemos que romper esos esquemas, esta también nos da una oportunidad de que la persona se sienta más segura de acceder a estos servicios. Pero por otro lado, tenemos también que pensar en cómo nosotros estamos manejando los datos a través de estas plataformas y esos asuntos ético-legales. Importante, como mencioné al principio, los aspectos culturales. Cómo nosotros transmitimos, y lo que estaba mencionando mi compañera de mesa virtual, esa alianza terapéutica.
esa presencia, ese calor humano a través de este servicio. Por lo que necesitamos investigaciones sobre esa relación terapéutica y me inclino a la recomendación de investigaciones cualitativas. Por la prisa y la emergencia, hemos hecho mucho estudio cuantitativo, pero yo creo que necesitamos estudiar de forma cualitativa cómo se ha desarrollado esta relación terapéutica. Y obviamente, pues, ¿verdad?, cómo nosotros podemos adaptar estas interacciones terapéuticas y profesionales a los escenarios virtuales. Justo a tiempo. Sí, estás muteado se ha transformado en el eslogan de todos. Te decía que muy apropiado tu comentario sobre balance regulatorio y no me sorprende que la ley del 2018 haya excluido la psicología o las prácticas de salud mental, pero debemos tener en cuenta algo que después lo voy a profundizar un poco más. Yo el año pasado, en diciembre en realidad, tuve la obligación de hacer un análisis del marco regulatorio de todo Latinoamérica y Caribe. Y son pocos los países que tienen normativa específica, pero en la medida en que tengamos un plexo normativo de derechos del paciente, como bien dijiste vos, a través de un consentimiento que tiene que prestar, de protección de datos, como también dijiste vos, que reúna lo que es el secreto profesional con la obligación de buscar la mejor protección posible y con los sistemas que hoy mayoritariamente a través de firma digital o firma electrónica admiten la documentación electrónica. Yo me atrevo a decirte que siendo la teleconsulta una herramienta al servicio del psicólogo y no una práctica psicológica, no es una especialidad médica o psicológica, con ese plexo normativo estarías en condiciones de comenzar a trabajar inmediatamente. Por supuesto, y con absoluto valor jurídico y con absoluta cobertura de seguros y con absoluta garantía para los pacientes. Pero la verdad que me sorprende la imagen que uno tiene de Puerto Rico, siempre lo asocia con Estados Unidos y me sorprende el gran esfuerzo que están haciendo verdaderamente para poder llevar esto adelante. Te agradezco mucho tus palabras, vamos a dejar las preguntas para después y vamos ahora a la panelista que nos falta, que es Esther Roperti. ¿Estás por ahí, Esther? Sí, aquí estoy. Aquí estás. Bueno, Sí. Esther